Me ayudan con los micrófonos, por favor. Muchas gracias. Buenos días, señores. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy de dibujo técnico para el segundo curso de. Sí. En el día de hoy vamos a trabajar mi persona como el profesor de la materia y el tecnólogo Juan Saavedra, acompañándome o estando de auxiliar en la clase. Ya, actividad de aprendizaje. Vamos a ver la destreza con criterio de desempeño, que es identificar los procesos de acotación y cortes en elementos mecánicos mediante ejercicios prácticos para representar elementos de máquina. Los temas que vamos a ver, o los temas que están planteados en las diapositivas, es el rotulado, elementos de máquinas, cortes, material de corte, una figura volumétrica de una brida realizada un corte. La actividad de aprendizaje. La actividad se dividirá en 4 etapas. Sí. Las 2 primeras que corresponde a la clase virtual mediante el Zoom, utilizando las diapositivas, observa, analiza y toma apuntes de la clase. Y en su lámina es el trabajo que usted va a realizar, ¿sí? Tomando en cuenta lo que vamos a ver el día de hoy. Instrumentos y materiales de dibujo técnico. ¿Sí? En el gráfico central, nosotros observamos los diferentes materiales de dibujo técnico que nosotros necesitamos para cumplir con la clase, que necesitamos para poder realizar una lámina, para poder realizar los trazos, ¿sí? Vamos a iniciar en el caso de ustedes, necesitamos un formato A3, ¿sí? Tome en cuenta que hasta el año anterior usted trabajaba con un formato A4, acá ya vamos trabajando con un formato A3 por el motivo de espacios, por el motivo de algunas cosas que nosotros necesitamos que esté más organizada en su lámina. Necesitamos un tablero de la misma manera, formato A3 y la regla T. En este caso del tablero, usted lo puede utilizar un tablero de plástico o un tablero de madera, ¿sí? En donde usted va a centrar su lámina para poder trabajar. Vamos a necesitar el compás. Sí, básicamente el compás nosotros utilizamos para realizar todo trazo de circunferencias, ¿sí? Para hacer procesos de circunferencias, procesos de círculos. Recuerde, nosotros para ahorrar el tiempo, nosotros utilizamos la regla de elipses, ¿sí? Recuerde que para hacer una circunferencia en isometría a 30 grados, nosotros podemos realizarlo mediante un proceso. Pero con esta regla nosotros podemos acortar o hacer más fácil el proceso de trazo, ¿sí? Vamos a utilizar el normógrafo. Si recuerde, el normógrafo igual lo utilizamos para las letras y para los números. En el caso del rotulado, utilizamos para las letras y para llenar el rotulado. También de la misma manera, para ahorrarnos un poco de tiempo en la escritura normalizada, ¿sí? Para que usted pueda trabajar directamente las letras en el rotulado. Los lápices que comúnmente nosotros trabajamos en dibujo técnico, el lápiz HB y el lápiz 4H. El lápiz HB para ver las líneas visibles o para trazar las líneas visibles, y el lápiz 4H que nos sirve para trazar las líneas auxiliares. ¿Sí? Por último, las escuadras que son generalmente que nosotros conocemos, la de 30 grados y 45 grados, pero en cada una de las escuadras vamos a encontrar 3 ángulos diferentes. Para trabajar esta lámina, nosotros iniciamos con el rotulado, ¿sí? Para trabajar esta lámina vamos a iniciar con el rotulado. El rotulado debe realizar aplicando las normas establecidas de la institución, llenando los espacios correctamente. Recuerde que nosotros trabajamos un rotulado establecido por la institución, sea en primero de bachillerato, sea en segundo de bachillerato. Los espacios, las dimensiones son institucionales. Sí, para lo cual trazamos el margen del rotulado con el lápiz HB, ¿sí? Trazamos el margen del rotulado. Recuerde, la parte en sí del rotulado debe ir en la parte derecha de su lámina. Vamos a utilizar las escuadras, ¿sí? Las escuadras, o en este caso,
la regla T para trazar las líneas guías, para trazar los espacios, las divisiones que compone el rotulado. ¿Sí? Vamos a trazar también las líneas guías. Recuerden, en nuestro caso, vamos a una separación de 2, 2, 3, 3. ¿Sí? Y en el espacio de 2 milímetros y 3 milímetros intermedio, ahí trabajamos las letras o números. ¿Sí? Recuerde que todo esto de las letras y números trabajamos con las líneas guías que se realiza con el lápiz 4H. Y para llenar el rotulado, para ubicar el tema, la escala, el profesor, la fecha, la calificación, su nombre, recuerde, utilizamos el normógrafo y las letras deben estar marcadas con el lápiz HB. Elementos de máquina. Una máquina está constituida por elementos más simples que permiten la transmisión de movimiento rectilíneo o rotativo. Hemos visto en este bloque poleas, hemos visto ejes, hemos visto chavetas, hemos visto engranajes. Todos estos siguen siendo elementos de máquina. Es decir, que estos elementos van a estar ubicados en una máquina y de una u otra forma van a transmitir el movimiento, sea rectilíneo o sea rotativo. Sí, nosotros vemos un gráfico cilíndrico, ¿sí? De un elemento de máquina. ¿Sí? Observamos un elemento cilíndrico de un elemento de máquina. Para hacer este elemento de máquina, nosotros vamos a seguir el siguiente proceso. Trazamos las líneas de eje. ¿Sí? Generalmente trazamos las líneas de eje. De acuerdo a la ubicación de esta figura, si trazamos la línea de eje en cruz. Recuerde que la línea de eje debe ir con el lápiz 4H. La línea de eje debe ir marcada línea, punto, línea, punto, línea. ¿Sí? Esta línea de eje está en cruz, vertical y horizontal. Si es que la figura estuviera inclinada, tendríamos que la inclinación trabajarla a 30 grados. Pero en este caso lo trabajamos vertical y horizontal. Porque la figura que nosotros observamos está de la manera que les explico. Para esto, sí, recuerde nuevamente, el trabajo se nos hace mucho más fácil cuando nosotros trazamos las circunferencias en isometría con la regla de elipses. ¿Sí? Hay un proceso, sí, hay un proceso, pero nos demoramos un poquito más de tiempo, pero si utilizamos la regla de elipses, este proceso lo menoramos o lo hacemos mucho más rápido. ¿Sí? La regla de elipses, recuerden, la regla de elipses tenemos varias señales, sí, tenemos varias señales. Para hacer referencia, vamos a encontrar señales en cruz, como está el ejemplo, y en X, que es para guiarnos cuando tiene una inclinación. ¿Sí? En este caso, observamos la figura, ¿sí? Y observamos cómo va a estar ubicado la regla de elipses, cómo va a estar trazada la circunferencia con la regla de elipses. ¿Sí? No tenemos variación. Aquí la variación que usted va a encontrar es las dimensiones. En la regla de elipses usted va a encontrar varias medidas, desde la más pequeña hasta la más grande que tenga la regla de elipses. Y me parece que la más pequeña es de 10 milímetros, un diámetro de 10 milímetros, y la más grande me parece que llega a 50 milímetros. ¿Sí? 50, 55 milímetros. Ya, y en la parte inferior vamos a observar la base, ¿sí? La base, cómo usted puede estructurar la figura que está planteada. ¿Sí? Nosotros observamos una especie de 3 cilindros, el más grande, el intermedio y el más pequeño. Asimismo tiene la referencia la figura que tenemos o a dónde debemos llegar. ¿Sí? Un cilindro pequeño va a un intermedio un poquito más grueso, o el espesor poquito más, y al final tenemos otro cilindro más pequeño. Eso, no nos olvidemos, tiene una perforación, ¿sí? Y ahí tenemos una especie de orificios para pasadores. No. Hemos visto un poco de lo que es elementos de máquina. A todos estos elementos de máquina también se le puede realizar los cortes, ¿sí? Un corte es el proceso mediante el cual en la representación de una pieza eliminamos parte de la misma con objeto
de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación. Mire, tenemos un gráfico de una figura o de un elemento completo por donde atraviesa un plano de corte. Sí. El plano de corte más o menos lo observamos de un color medio rosado. La figura, la parte posterior está de color tomate, la otra parte está de color verde. E intermedio de ahí nosotros observamos que pasa el plano de corte. Es decir, por esa parte se va a sacar o se va a extraer una parte de esta figura. En este caso se puede llamar un corte total, ¿no? Sí. Y ya observamos en un costado, ya solo nos queda la parte verde por donde se pasó, por donde se realizó el corte. ¿Sí? En la parte derecha tenemos otro elemento. Tome en cuenta que estos elementos de máquina internamente tienen perforaciones, tienen orificios, tienen detalles y un corte es para clarificar todos esos espacios al momento tal vez de elaborar la figura o de acotar. ¿Sí? Miren, este elemento de máquina, observamos, tiene perforaciones, ¿sí? Una perforación interna, tiene otros orificios para unos pasadores, para pernos. ¿Sí? Entonces, mediante el corte nosotros podemos ver más claramente cómo está estructurada la figura. Proceso y material de corte. A un elemento de máquina, el ejemplo que yo les había puesto anteriormente, ¿sí? Un elemento de máquina, hacemos referencia a que esta es una brida. Si le vamos a realizar un corte, tenemos varios tipos de cortes. Yo les voy a citar dos, sí, les voy a citar dos. Una figura en corte total, que el plano de corte ha atravesado por toda la figura, es decir, ha sacado la mitad de la figura y nos queda la otra mitad. A esto le denominamos el corte total. Y observen, ¿sí? Internamente en la figura también tenemos detalles, ¿sí? Detalles que en la figura que nosotros observamos no se lo ve, pero al realizar el corte ya observamos o ya se puede mirar los detalles. ¿Sí? También yo les puedo citar otro tipo de corte muy conocido que es el corte parcial, es decir, que se le va a extraer un pedazo o una pieza a la figura. ¿Sí? En este caso, miren, observamos que a esta figura se le ha extraído un pedazo, que se le ha sacado un pedazo. ¿Sí? Y de la misma manera, observe, nosotros al haber salido ese pedazo o ese pedazo de elemento, nosotros podemos ver los detalles que tiene internamente. ¿Sí? A esto no nos olvidemos, por favor, cuando nosotros realizamos un corte, si en la parte por donde pasó, atravesó el plano de corte, nosotros debemos marcar con líneas inclinadas a 45 grados. ¿Sí? Eso a nosotros nos da a indicar que por ahí se realizó el corte, ¿sí? Que por ahí atravesó el plano de corte. Obviamente, nosotros vamos a encontrar más tipos de cortes, ¿sí? Pero yo les he citado dos, los más conocidos, ¿sí? Tenemos cortes por planos paralelos, tenemos otro tipo de cortes, tenemos corte tipo ruptura, ¿sí? Tenemos otros tipos de cortes. Yo les he citado dos, el corte total y el corte parcial. Principalmente para indicarle que se ha realizado un corte y aquí para indicar que el elemento se ha cortado debe estar trazado con líneas a 45 grados. Y otro más importante, ustedes trabajan con diferentes materiales, ¿sí? Ustedes trabajan con diferentes materiales. Y cuando usted quiera indicar el material que esté trabajando o el material que usted haya cortado, también el rayado es importante. También tenemos diferentes tipos de rayado. Vamos a observar, tenemos el rayado para el acero, si las líneas están pegadas. Tenemos el rayado para el aluminio y sus aleaciones. Mire la forma que tiene el rayado, está la inclinación, pero tenemos líneas también en el otro sentido. Tenemos también el rayado para bronce, cobre y sus aleaciones, ¿sí? Líneas continuas y líneas entrecortadas. Tenemos el rayado para el estaño, para el plomo, para el zinc, para el metal blanco, ¿sí? Vaya observando líneas entrecortadas y las líneas
uniformes. Y el rayado para el hierro fundido. Sí, este rayado es el más común, el que más se trabaja en lo que es metal. ¿Sí? Cuando usted realiza un corte a sobre todo a un elemento de máquina, cuando usted realiza el rayado sobre todo a un elemento de máquina, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros principalmente observamos? Que el material es acero, ¿sí? Que el material es hierro, ¿sí? Y el rayado principal es las líneas inclinadas a 45 grados. Estas líneas mínimo deben tener una separación de 2 a 7 milímetros a 45 grados de inclinación. Vamos a continuar. La actividad en clase. En su lámina va a realizar lo siguiente. Va a elaborar el rotulado con el normógrafo. Utilizando la regla de elipses, elabore una figura cilíndrica. La figura cilíndrica que tenemos ahí. Las medidas, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y a esta figura, usted le va a realizar un corte. Tome en cuenta que este es un trabajo muy rápido, ¿no? Esto usted lo va a hacer de forma inmediata y me va a enviar una fotografía al WhatsApp. Sí, tome en cuenta, la figura cilíndrica solamente utilizamos en la parte inferior la base y en la parte superior, sí, también con la regla de elipses. Unimos y está la figura cilíndrica. ¿Sí? Repito nuevamente, usted aquí por favor va a trabajar con la regla de elipses. Es un trazo rápido que usted conoce, se toma una fotografía y me envía. Eso será considerado como una nota de recuperación. Señores estudiantes, gracias por su atención. ¿Sí? Cuídate tú y toda tu familia. No me queda más que recordarles, no estamos en momentos muy delicados para el país, para el mundo, en donde no nos queda más que cuidarnos, sí, que estar con la salud. Sí, en realidad pronto tal vez volveremos, todos queremos volver a la normalidad, sí, pero todo esto va a depender de que nosotros hagamos conciencia, nos cuidemos, nos quedemos en casa y que toda esta situación vaya pasando. Muchas gracias, señores estudiantes.